Bendiciones, sean todos bienvenidos a este nuevo video de la ley o la Torá. Este es el tercer video. Si usted recién va llegando, lo invitamos a que pueda ir a la lista de reproducción de esta enseñanza y pueda ver desde el primer video para que pueda entender el contexto de lo que nosotros estamos hablando actualmente. En la descripción de este video le vamos a dar un enlace con el cual usted va a poder ir y va a poder ver los videos anteriores. Nosotros vamos a proseguir. Voy a hacer un breve resumen de lo que ya veníamos hablando. Hablamos de que Yeshua vino a abolir la Torá, no vino a abolirla. ¿Qué fue lo que él dijo textualmente con respecto a la Torá? Usted lo puede encontrar en Mateo 5:17 en adelante, que él habla que él no vino a abolir la Torá, sino que él vino a cumplir los mandamientos que están escritos allí. Y que hasta que el cielo y la tierra pasen, estos mandamientos no van a pasar. Refiriéndose de que nosotros no debemos quebrantar ningún mandamiento, ni siquiera el que nosotros consideramos como más insignificante. De hecho, él dice que aquel que haga esto va a ser considerado muy insignificante delante de su Padre, delante del Padre en el reino celestial. Sino que su orden, o mejor dicho, su ordenamiento para con nosotros es que cumplamos los mandamientos y enseñemos a las personas a cumplirlos. Y que quien hace tal cosa, quien obedece lo que él está diciendo, esta es una persona grande en su reino. También hablamos posteriormente en el segundo video de cómo la ley de la adúltera estaba condenando a Israel, ya que el pacto que él estableció en el monte Sinaí, el pacto que él estableció en Éxodo capítulo 24, que lo ratificó, que lo confirmó, este pacto fue quebrantado y era un pacto matrimonial. La única forma de quebrantar este pacto matrimonial o cualquier pacto matrimonial que nosotros podamos conocer es por medio del adulterio o la fornicación, que nosotros consideramos que en este caso es lo mismo. Ahora, entendiendo esto y teniéndolo muy en claro, dice la Torá y dice también los profetas, más bien, dice los profetas que él iba a juzgar a Israel conforme las leyes de la adúltera, conforme la ley de la adúltera. Y las leyes de la adúltera que están en la Torá, dice que cuando una mujer deja a su esposo porque éste le dio carta de divorcio, carta de repudio, y se iba con otro hombre, esta mujer, luego de haber estado con el otro hombre, no se podía regresar al primero. Usted puede encontrar eso en Deuteronomio capítulo 24. Ahora, entendiendo esto, tenemos bastante claro que Israel no se podía regresar a Jehová. De hecho, no se podría regresar a Jehová, a menos por la explicación que se dio en el video anterior. Vamos a continuar. Dice aquí, estamos en un nuevo pacto, estamos en el antiguo pacto que se renovó, estamos en un nuevo testamento. Vamos a considerar, ¿estamos en un nuevo pacto o no? Dice acá, sí, Jehová no se refería a renovar el pacto anterior, porque ya el pueblo lo había invalidado. Una vez invalidado el pacto no se puede renovar, y eso es por la ley de la adúltera. Dice aquí, él haría un nuevo pacto con el pueblo. Jeremías 31, del verso 31 al 32. Dice así, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Vean la comparación que él está haciendo. Él dice, yo voy a hacer un nuevo pacto, en aquellos días yo voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Cómo puede él hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá? ¿Cómo podría él renovar el pacto si una vez que se le da carta de repudio no se puede regresar? Y él mismo se lo dijo, yo le di carta de repudio. Él mismo dijo, yo lo juzgaré por las leyes de la adúltera. Una vez que él está haciendo semejante juicio, una vez que él ha dado carta de repudio, Israel ha sido amancillada conforme lo que dice la Torá, entendemos que no se puede regresar. Entonces él hace una comparación aquí, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. No fue que Jehová invalidó su pacto, fueron ellos. No fue el plan de Jehová invalidar este pacto. Fue la desobediencia, la idolatría de ellos que llevó a que el pacto fuese invalidado. Dice aquí, aunque fui yo un marido para ellos. Vean la semejanza. Él está hablando de lo que ya veníamos diciendo. Él consideraba su pacto como un matrimonio. Vuelvo y reitero, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
Todo esto lo dijo Jehová a través del profeta Jeremías. Dice acá, la palabra nuevo que aparece en hebreo es la palabra hadashah, que proviene de la palabra hadash, del Strong hebreo 2319, que significa nuevo, que lo podemos ver en ese texto. Es utilizada como minha hadashat, para decir, por ejemplo, ofrenda vegetal nueva, es decir, de granos frescos. Y eso lo puede ver en Levíticos capítulo 23, verso 16. O puede ser utilizado también como Isha Hadashat, que se refiere a una mujer nueva, es decir, casada por primera vez. Y lo puede ver usted en Deuteronomio capítulo 24, verso 5. Ahora, en este texto, en el original hebreo, estas son las palabras que podemos encontrar. En el hebreo se lee de derecha a izquierda. Y aquí podemos ver las palabras que están. Fíjense que comienza desde el verso 31. Acá lo podemos ver cómo está señalado. Dice aquí, esto está transliterado. O sea, está traducido de una forma transliterada, lo que significa cada palabra. Así podemos ver cuáles son las palabras que están implícitas en el texto. Dice aquí, días vienen, habla Jehová, y haré a la casa de Israel y a la casa de Judá alianza nueva. La palabra que aparece acá para alianza es la palabra berit. Algunos dicen que esa palabra se pronuncia brit, pero realmente la raíz de la palabra que está aquí, en el original, es la palabra berit, que significa, se podría traducir literalmente como corte. Cuando se usa la palabra berit, se está hablando de un sacrificio, de un corte de carne. Y dice aquí, alianza nueva, alianza nueva. Estas palabras usted las puede encontrar en el original en Jeremías capítulo 31, del verso 31 al 32. Yo le voy a colocar acá el Strong de cada una de ellas para que usted lo pueda localizar en el diccionario Strong, que usted puede encontrar cada palabra para poder certificar que lo que se le está diciendo sea correcto. Ahora está hablando de una alianza nueva en el femenino. Fíjese que cuando hablamos de Hadashat, se está hablando en femenino. Por ejemplo, cuando decimos Isha Hadashat, o sea, mujer nueva. Y esta palabra Hadashat, usted lo puede encontrar en femenino en estos pasajes, en 2 de Crónicas 25, 1 de Samuel 6:7, 2 de Samuel 6:3, número 28-26, 2 de Samuel 21-16, todos los que están acá. Se ve cómo se usa la palabra Hadashat. En el original, en todos esos textos se usa esta palabra Hadashat, es en el femenino. Entonces cuando él dice, yo voy a hacer un Berit Hadashat, él está diciendo, yo voy a hacer una alianza nueva. Entonces nosotros estamos en la alianza nueva, en el matrimonio nuevo, en el nuevo pacto. Ahora, también esta palabra tiene su sentido masculino, que es la palabra Hadash, que significa nuevo. Usted lo puede ver en Éxodo 1:8, Levítico 26:10, Deuteronomio 20:5, Deuteronomio 22:8, Job 29, verso 20, todos los textos que están acá en pantalla. Usted puede certificar que la palabra que se utiliza es la palabra Hadash, que significa nuevo pero en sentido masculino. Ahora, hay una palabra que es muy similar y esta palabra Hadashat viene de la raíz Hadesh, que significa restaurar, renovar o reparar. Usted lo puede encontrar en 2 de Crónicas capítulo 24 verso 4, en el Salmo 51 verso 12, 1 de Samuel 11:14, 2 de Crónicas 15:8, 2 de Crónicas 24 verso 4 y todos los demás textos que aparecen acá en pantalla. Es muy bueno que usted revise cada texto y pueda ver la diferencia entre estas palabras. La palabra Hadashat y la palabra
Hadash. Vienen de la palabra Hadesh, pero cuando se dice Hadashat, estamos hablando de algo que es una cosa que es nueva. No es la renovación de algo, sino es hacer algo nuevo, algo por primera vez, algo diferente, no es lo mismo. Y se puede ver por la comparación incluso en el español que se hace en Jeremías capítulo 31, del verso 31 en adelante. Ahora, ya que estamos en un nuevo pacto, en una nueva alianza, en este nuevo pacto quedaba abolida la Torá. Claro que no. Jehová ahora colocaría su Torá en nuestras mentes y corazones, no en tablas de piedra. Dice en Jeremías capítulo 31, del verso 33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Aquí cuando dice daré mi ley, la palabra en el original es la palabra Torá. Este texto ya lo hemos hablado, que está en Hebreos, se cita en Hebreos capítulo 10. Creo que, si no me equivoco, es en Hebreos capítulo 10 del verso 15 en adelante. Dice aquí, daré mi ley, o pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Verso 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Aquí lo está hablando de una forma muy explícita, y este texto se cita en Hebreos capítulo 10. Podemos entender que nosotros estamos en el Berit Hadashat, estamos en la nueva alianza, estamos en el nuevo pacto, en el nuevo compromiso, en el nuevo matrimonio de Jehová para con su pueblo Israel. Ahora, si estamos en una nueva alianza, estamos en un nuevo pacto y todo eso, ¿cuál es la diferencia entre el anterior y el nuevo? Vamos a verlo. Dice acá, entonces, ¿en qué se diferencia este nuevo pacto con el anterior? Hay unas cuantas diferencias. Lo vamos a ver aquí. Dice, en el anterior había colocado maldiciones para los que invalidaran el pacto. Deuteronomio capítulo 27, del verso 11 al 26. Dice así, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Nectalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Estas son las maldiciones que fueron establecidas en el primer pacto. Ahora, estas maldiciones también recaerían a los que fueran tras dioses ajenos. Deuteronomio capítulo 29 del verso 16 al verso 28, que dice así, porque vosotros sabéis
cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro, que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley, conforme a las maldiciones que ya veníamos nombrando en el capítulo anterior, o en el capítulo 27, que vemos que está acá arriba la cita. Ahora, vuelvo a leer, 21. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras: vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Acma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les había dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Aquí podemos notar claramente cómo es por medio de la idolatría que está diciendo que él los desecha, que él desechó al pueblo de Israel del primer pacto. Quebrantaron el primer pacto por medio de lo mismo, por medio de tener otros dioses. Por lo cual, el pueblo tenía para decidir entre la bendición y la maldición. Deuteronomio capítulo 30, del verso 15 al verso 20. Dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Verso 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestro día sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Por lo tanto, estas maldiciones afectaron al pueblo de Israel. Jeremías capítulo 23, del verso 10 al verso 15. Y dice así: porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová.
Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. A causa de la desobediencia, a causa de la idolatría, el pueblo había caído en la maldición que está escrita en la Torá. Tanto que estábamos condenados a muerte, porque el acta de los decretos nos era contraria. Pero con este nuevo pacto, Yeshua anuló esa acta. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, del verso 13 al 15. Que dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es lo que ya veníamos leyendo anteriormente en Deuteronomio, las maldiciones que fueron proclamadas sobre el monte de Baal. De esas maldiciones Él vino a redimirnos y también a salvarnos de la muerte, ya que nosotros estábamos en el pecado. Y la Escritura dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Así que sin importar que nosotros no tuviésemos la Torá escrita, que fue la que fue dada directamente a Israel, nosotros estábamos muertos a causa de la desobediencia a los mandamientos. Y Él vino a darnos vida, a anular el acta de los decretos que nos era contraria, la cual dice: maldito todo aquel que no confirmare las palabras de esta Torá para cumplirla. Y a causa de eso había una maldición. Él se hizo maldición para que nosotros pudiésemos ser salvos y obtener vida eterna. Él nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, del verso 13 al 14, que dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como ya venía diciendo, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto es Gálatas capítulo 3, del verso 13 al verso 14. Así que por medio de la bendición de Abraham, para que en Cristo Jesús, por medio de Abraham, nos llegase la bendición a nosotros, que originariamente no formábamos parte del pacto. Por medio de la fidelidad recibimos la promesa del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, en este nuevo pacto. En el pacto anterior podemos notar cómo había un grupo selecto sobre el cual el Ruach HaKodesh, es decir, el Espíritu Santo, descendía. Pero en este nuevo pacto, Él vuelve al origen, al diseño original, que lo que Él quería también en el primer pacto, que era que todos fueran sacerdotes. Lo dice en Éxodo capítulo 19, que si ellos cumplían su pacto, si ellos lo tomaban en cuenta, Él los iba a hacer una nación de sacerdotes y de gente santa. Ahora en este nuevo pacto, todo aquel que ingresa al pacto, Él lo constituye como rey o sacerdote, rey y sacerdote. Por eso después lo estaremos también hablando. Sigamos acá. También en el pacto anterior había ordenanzas de culto y un santuario terrenal para los sacrificios por los pecados e ignorancia del pueblo, aunque por practicar ese culto no se podía hacer perfecto a alguien en cuanto a la conciencia. Hebreos capítulo 9, del verso 1 al verso 10. Que dice así: Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. O sea, había
ordenanza del culto y un santuario terrenal para el primer pacto. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo estaban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Estas cosas fueron impuestas hasta el tiempo de ser reformadas. Sencillamente son figuras de cosas celestiales, cosas que luego fueron manifestadas. El camino fue manifestado, que es Yeshua. Por medio de su carne nosotros tenemos camino, tenemos entrada al lugar santísimo. Y esa es una de las diferencias, una de las cosas también en las cuales se diferencia el antiguo con el nuevo pacto. Esto de tener entrada al lugar santísimo también tiene que ver con el que el Ruach HaKodesh, es decir, el Espíritu Santo, esté sobre todos nosotros, esté en nosotros. Pues en los tiempos de la antigüedad, el Ruach HaKodesh descendía sobre un grupo específico de personas para un propósito. Y no estaba sobre cualquier persona del pueblo, pero hoy en día, en el nuevo pacto, sí puede estar residente sobre cualquier persona, ya que Yeshua es el sacrificio de expiación por medio del cual todo el pecado es quitado, y por medio de esto es como que nunca hubiésemos pecado, y eso nos permite que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, esté en nosotros. Dice aquí: esto era sombra de los bienes venideros, porque aunque se ofrecían continuamente, cada año no podían quitar los pecados. Hebreos capítulo 10 del verso 1 al 4. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Incluso hay sacrificios que se realizaban específicamente en Shabbat, que se realizaban específicamente en festividades, y varios de esos sacrificios lo que están es recordando los pecados que se realizaron durante el año. Entonces, con eso podemos entender que la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar el pecado, porque ellos, realmente un animal no puede cumplir la sentencia de muerte que recae sobre una persona. Es simplemente una simbología, una figura, un señalamiento a los tiempos presentes. Pero ahora, con este nuevo pacto, Yeshua, por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. No en el lugar santísimo terrenal, que es figura del celestial, sino que en el que está en el cielo. Él entró para realizar la expiación por nuestros pecados, logrando lo que muchos sacrificios no podían, y así limpiar nuestras conciencias, limpiar nuestras vidas y permitirnos pasar de muerte a vida. En este nuevo pacto, Yeshua por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando lo que otros sacrificios no podían. Vamos a leer Hebreos capítulo 9 del verso 11 al 15, que dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto,
los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El primer pacto resultó en maldición para toda la humanidad, ya que todos transgredimos la Torá, y a causa de la maldición que fue establecida en el monte Ebal, todos a causa de nuestra desobediencia, más que todo. En sí, la Torá no trae maldición, la Torá es para darnos bendición y vida, pero al que desobedece resulta maldición la Torá, y por eso resultó el primer pacto a causa de esta parte en maldición, que fue lo que Él vino a quitar. Él vino a cumplir nuestra sentencia y vino a hacerse maldición para que nosotros no fuésemos maldición. En este nuevo pacto ya no es necesario ofrecer sacrificio por los pecados. Ahora somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua, hecho una vez para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10 del verso 5 al 18. Dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la Torá. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado era realizada específicamente porque el pecado estaba presente. Pero una vez que el pecado es removido, es quitado, ya no se debe realizar ofrenda por el pecado, pues ya hemos sido perdonados. Somos perdonados por medio del sacrificio de Yeshua. Tal como dice el Salmo, sacrificio y expiación no te agradaron, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y sacrificio y ofrenda, Él no quiere que nosotros le demos, Él quiere que nosotros le demos nuestra obediencia primordialmente. Pero podemos entender esto. Todos esos ritos fueron establecidos como un señalamiento al sacrificio de Yeshua, porque en sí estos ritos no pueden quitar el pecado. Y eso lo podemos ver en Isaías, lo podemos ver también en el resto de los libros del Antiguo Pacto. Por ejemplo, en Isaías dice que Él fue molido por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Dice que Él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías se incluye a sí mismo, dice, Él cargó nuestros pecados, nuestras enfermedades, Él fue molido por nuestras rebeliones. O sea, Él está diciendo, aquel que va a venir luego sufrió lo que yo merecía. Si ven, como que es extraño porque Isaías no vio su muerte, pero él incluso en la muerte de Yeshua, los pecados de Isaías también recayeron. Entonces, estos ritos, realmente nunca nadie fue justificado por estos ritos, realmente. Sencillamente fueron establecidos, como dijo, como una figura. Este nuevo pacto también nos ha dado la libertad de entrar al lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote. Hebreos capítulo 10 del verso 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por medio
de su carne nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, que es el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Saúl menciona que por causa de que el anterior pacto tenía defectos, se estableció un nuevo pacto con mejores promesas, que ha dado por viejo el primero. Hebreos capítulo 8, del verso 6 al 13. Dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su injusticia, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aquí cuando dice leyes, ya este pasaje lo hemos leído una y otra vez. Cuando dice leyes no debería decir leyes, debería decir ley. El pasaje originalmente dice ley y en el hebreo es Torah. O sea, lo que él está diciendo es: pondré mi Torah en su corazón y la escribiré en su mente. Así que hay que tener cuidado al leer esto aquí en Hebreos, porque si vemos todo lo que se está diciendo, sabemos que está citando lo que dice el profeta y no es la fuente originaria de esta porción del pasaje. Eso es todo lo que se puede enseñar por esta parte. En la siguiente parte continuaremos enseñando algunas otras cosas. Hablaremos acerca a qué se refería Saúl al decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que lo esperamos para el próximo video. Esperamos que se entienda completamente lo que se ha expuesto en este video y le deseamos mucha bendición y mucha shalom. Hasta la próxima.